Voy a editar esto y nada de esto va a salir. Y eso me hizo pensar que estaban Amberes como no sé, como 7 veces. Pero quizás no, pero eso es lo que se siente. Y entonces estaba acordándome, quizás también por este asunto de que es la primera vez que las niñas vienen para acá y tal. Y bueno, porque siempre es como un regalo del universo. A medida que uno envejece es como un regalo del universo poder encontrarse con los amigos y, ¿sabes? Tener, sobre todo si es fortuito y poco planificado, ¿no? Como que yo también he visitado a distintas versiones de ti, y distintas versiones de mí han venido y han visitado distintas versiones de ti, ¿no? Uh-huh. Y es un poco que también como lo que estábamos hablando antes, de que en otra etapa de mi vida yo hubiese hecho esto o lo otro, ¿no? O sea, cuando no vives cerca de la gente, vas viendo como una versión como cortada, como truncada de la evolución de alguien, ¿no? Esta vez he entendido, con esta visita he entendido, yo he visitado a amigos, Uh-huh. o una versión anterior de mí ha visitado amigos que estaban en la fase de vida en la que yo estoy hoy. Ajá, ok. Y en este momento pienso en esos viajes anteriores, y me doy cuenta de cuán poco entendí de lo que ellos estaban pasando en esos momentos. Sí, porque cuando, qué sé yo, por ejemplo, visitando el Nobel, Sí. o sea, cuando estamos pequeños, Sí. que tú no entiendes nada de lo que está pasando, y no entiendes la dinámica, no entiendes, ¿sabes? O sea, ya solamente que ustedes estén aquí y que estar todo el día en la casa Uh-huh. es el viaje ideal. Ah, sí, claro. Claro, Eso es algo que sí, eso lo estamos experimentando. Sí, claro. La versión actual de los dos en este momento. Tú puedes estar también como en plan de... ¿Cuál es bloquear y cuál es aceptar? ¿Qué? Aceptar esto. Eso. Me tardé mucho en aceptar. Sí, pero además la cámara está bloqueada. O sea, la tienes bloqueada. Tengo una etiqueta enfrente. Y bloqueada. O sea, que no puedes despegar la etiqueta. No lo he despegado nunca, pero... Wow, ok. Esto es un buen tema para comenzar. Ajá. ¿Qué más? Ajá. I like it. El gran Vince. Bueno, iba a decir que este es un buen comienzo, porque resulta que Orlando tiene una etiqueta sobre la cámara tapando la cámara de la laptop. Sí, yo vi una conferencia de un tipo que trabaja en seguridad, una conferencia de TED, en la cual el tipo decía justamente que toda la gente que trabaja en seguridad de internet y cosas así, y data, casi todos tienen un tirro encima de la cámara, bueno. Me da paja porque la etiqueta está Porque bonita. están todos convencidos de que pueden encender esa cámara de manera remota, y entonces te espían. ¿Qué tienes que esconder, Orlando? ¿Qué estás escondiendo? ¿Verdad? Porque si no tienes nada que esconder, entonces ¿por qué tienes privacidad? ¿Por qué valoras tu privacidad si no tienes nada que esconder? Porque lo importante no es tener o no tener que esconder, Ajá. sino que te frameen o no. O sea, tú dices más bien que te hagan ¿cómo se llama esto? Te hagan se me olvidó la palabra en español. Que te siembren. Te siembren. No vale. No. El peligro más bien es como que te extorsionen porque vean algo, o sea, con un grupo ahí de Europa del Este te extorsione porque vea algo que no deba ver. No, sino que qué sé yo, independientemente de que tú hagas algo malo, Ajá. Lo importante no es lo que hiciste, sino cómo lo presenten. Ajá. Y hay gente que puede presentar lo que sea que tiene sobre ti, lo puede presentar como si fuera algo horrible. Y el asunto es que yo estoy ahorita trabajando en una organización que es parte de la lucha en contra del racismo y en pro de la igualdad y y ya nos hemos metido en problemas varias veces
porque la extrema derecha intenta atacar a todo el que esté en contra del racismo y en pro de la igualdad. Y ya llegó hace un año y medio, llegó al punto de que hubo una pregunta, fue llevada al Parlamento para poner en duda nuestros subsidios, o para pedir la anulación del subsidio de nuestra organización, que depende del Ministerio de Cultura. ¿Y cuál partido político puso la investigación o la denuncia? Un partido político que es el más grande del país, y es un partido de... Aquí hay muchos analistas que lo denominan un partido de centro derecha, pero realmente es un partido de derecha que tiene un ala de extrema derecha. Y es el partido más grande del país. Hace poco hubo una entrevista, un artículo en New York Times, y al que es ahorita el secretario de Estado de Migración, que es de ese partido, lo pusieron en la misma lista de far right con Orbán y con qué sé yo, con Wilders y con todos esos bichos. Sí, bueno, ese es un tema burda de álgido, weón, porque también, no sé si tú viste que había un partido que supuestamente combatía la islamofobia. Ajá. Y entonces, o una organización, y entonces también tenía unas listas, weón, y pusieron a Majid Nawaz y a Sam Harris en la lista porque los tipos tenían unas conferencias, unos debates sobre la legitimidad islámica y cosas así. Y chamo, una lista en la cual Sam Harris se estaba quejando porque decía que mucha gente que estaba ahí les hacen fatwas, weón. Wow. Entonces tienes que también como que es loquísimo, todo el mundo parece estar haciendo listas de todos los contrarios. Sí. Para ver la forma en la cual los percibimos, sí. ¿No? Y eso de verdad que hay que tomárselo en serio, porque esa gente no está jugando. Entonces nada, yo desde que empecé a trabajar ahí y me dieron la computadora, yo puse una etiquetica en la cámara y ya. Claro. O sea, sí, qué sé yo, pueden intentar poner mi voz, pero por lo menos mi imagen no la van a tener tan fácil. ¿Y cuál es qué tipo de acciones hace la organización con la que estás tú, la asociación? Hay acciones de tipo jurídico. Por ejemplo, hace poco hubo hace ya unos años hubo un caso legal sobre una organización de ¿cómo que se llama? Interim Jobs, trabajos temporales. Sí, una agencia de colocación de empleo, es el nombre real. Una agencia de colocación de empleos que tenía un código para el trasfondo migratorio o no de los clientes, o sea, de la gente que podía ser trabajadores. Y entonces si había un cliente, una empresa que requería empleados que fueran lo que llamaban ellos belgo-belgas, entonces le pasaban los que tenían código BBB, que es Bleu Blanc Belge, que es un tipo de res, que es una raza de vaca que es belga. Claro. Bleu Blanc Belge. Y entonces, qué sé yo, hubo unos cuantos leaks de mails. Wow. en los que decían, por ejemplo, sí, mándame a alguien, pero a lo mucho yugoslavos. Wow. Como mucho yugoslavos. Entonces era así como que sí, o sea, eso es serio, no solamente que alguien lo pida, que alguien lo pida ya es serio, pero que se le haga caso a una petición así es bastante delicado. O sea que los africanos tienen que pasar por Yugoslavia antes de irse para Bélgica, entonces. Tienen que conseguir la nacionalidad, sí, tienen que ser de Serbia, supongo. Tienen que viajar en el tiempo, sobre todo. Sí, sobre todo tienen que viajar en el tiempo, exacto. Pero igual, o sea, cuando yo veo eso, digamos que del lado humano entiendo porque eso está mal, ¿no? Uh-huh. Como que, o sea, puedo entender como en varios niveles, ¿no? Como uno...
¿sabes? Si hacemos eso en Europa, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿No? O sea, ¿cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Y si lo hacemos del lado humano, por supuesto, también lo mismo, ¿no? Pero por otro lado, de alguna manera, estas empresas están buscando gente y ellos tienen la prerrogativa de decidir qué tipo, ¿sabes? Se reservan el derecho de admisión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se reservan el derecho. No están obligados a ser equal employer, o sea, por más que la legislación lo diga, al final quien decide eso es el mercado, ¿no? El mercado laboral. Claro, pero el asunto es que sí, eso es así, pero hay criterios protegidos por cosas internacionales, regulaciones internacionales que dicen que sí, tú puedes discriminar, tú puedes elegir a una persona siempre y cuando lo hagas en base a algunos criterios. Sí. Y hay algunos criterios que están protegidos y que te dicen si este tipo de discriminación que estás haciendo es una discriminación correcta o es una discriminación de tipo racista. Voy a jugar al abogado del diablo, pero primero voy a explicar por qué. Porque al final una de las cosas que yo no quiero es pagar impuestos por generar unos incentivos que al final van a ser burlados por las empresas, porque siempre van a encontrar el camino de burlar la regulación. Ajá. Entonces, si digamos que si yo soy dueño de la empresa, ¿no? O junta directiva, y yo digo, mira, yo tengo un problema, o mi personal, o yo personalmente, tengo un problema para relacionarme con gente de otras culturas. Así que, bueno, yo quiero eso, BBB. Sí. Y bueno, y es lo que yo pido, porque además yo soy el que voy a pagar, ¿no? Sí. Y tengo derecho a pedir lo que quiero, en teoría, ¿no? El gobierno puede entrar y puede decir, mira, no puedes hacerlo, pero yo entonces, bueno, me va a salir más caro, pero voy a encontrar una manera de burlar esa legislación, esa regulación, y a la vez lo que va a terminar pasando es que el resto de la sociedad va a pagar el salario de los burócratas que se encargan de imponer la legislación, ¿no? Sí. Entonces, al final quizás es un problema. La pregunta básicamente es, o sea, es hasta qué punto tu dinero y el hecho de que tengas una empresa, que le estás manteniendo tú, tienes un dinero privado, hasta qué punto tienes el derecho de imponerle a esa empresa tus prejuicios, tus fobias y tu... ¿sabes? Si bueno, es mi dinero y no quiero que haya mujeres aquí, pues, porque no me gustan las mujeres. Y, o sea, ¿hasta qué punto tienes derecho de imponerle, de legislar sobre las preferencias racistas de una empresa, ¿no? Yo puedo entender, por ejemplo, en lo público, no estás parafraseando exactamente la misma pregunta que hizo Vince. Son dos perspectivas completamente distintas. Estoy buscando clics. Ok. Estoy tirando a ver qué se pega, ¿no? Pero aquí hubo un problema así hace años que se generó cuando estaba Chirac, que recuerdo que entonces dijeron que había discriminación en el trabajo, en el empleo, y se les ocurrió hacer una cosa que eran los CVs anónimos. Sí. Y entonces eran currículos en los cuales no puedes poner la foto y no pones el nombre para que no hubiese una discriminación, sino que fuesen justamente en base a la capacidad de la persona. Pero entonces discriminaban por donde la persona vivía. Claro. Pues entonces decía Saint-Denis, decían, no, pero en Saint-Denis son un poco de negros y árabes, no lo agarre. Pues si quedaste en París, entonces la gente después ponía que sí, otra dirección en París, para que lo agarraran, pero entonces llegas a la entrevista y se dan cuenta de que eres un tipo de persona tal, y entonces es como que es muy difícil con regulación, quitarle las fobias y las taras de la cabeza al empleador. Claro, pero lo que puedes hacer es una de las razones por las cuales nosotros respetamos las reglas es porque no sabemos si nos están viendo. Así como hay un dibujo de Kino en el que está un gentío en la calle y hay unos funcionarios públicos pegando un afiche y el afiche dice a que no saben prohibido qué.
y todo el mundo se queda viendo. Hay un carajo que va a fumar y se queda hacia medio camino a punto de prender el cigarro. Hay un niñito con una pelota a punto de cruzar la calle. Hay una señora manejando un carro y todo el mundo se queda frío porque nadie sabe qué es lo que está prohibido. El asunto es ese, que como que cuando existe la posibilidad de que estés haciendo algo malo, entonces estás más atento y te autocensuras. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Están diciendo que hay lo que llaman aquí pruebas de práctica, que es que llegan y te mandan un CV, pero al mismo tiempo te mandan un CV que es casi idéntico, pero con otro nombre, con otra foto, con otra dirección, con otro no sé qué. Y entonces si una persona recibe un llamado y la otra persona no, entonces te estás metiendo en problemas. O te abren una investigación, pueden ver si eso ocurre de manera sistemática. Que lo hacían con las discotecas también, ¿no? O sea, hace años mandaban como que diferentes parejas y si no dejan de entrar las personas de color, era como que una obvia... Entonces ¿qué pasa? Que tú ni siquiera tienes que hacer el test de práctica. Tú solamente tienes que decir que el test de práctica existe. Y la gente se va a controlar a sí misma. Lo cual también es perverso, pero bueno. O sea, es que para mí, o sea, estoy 100% de acuerdo en perseguir a la gente en justicia que es discriminada, en darle apoyo jurídico y tal. Pero eso es como la parte después de reequilibrar la justicia. Lo que no sé es cómo hacer la prevención, o sea, cómo evitar justamente que exista esa discriminación para no tener que estar llevando a la gente a juicio. Y esa es la parte en la cual las cosas se van complicadas y también entra en juego, bueno, la sociedad, los medios, etcétera, que está como alebrestando a la gente y está mal, pero tú no puedes culpar, qué sé yo, una persona en Texas que lo están bombardeando ahí con mensajes de una caravana de inmigrantes que va a venir. Bueno, si el tipo es medio tocho y no estudió mucho y tal, y de pronto se le sube la fobia a los mexicanos, está mal, pero es comprensible. Claro. Entonces es como un problema como que va más allá de las acciones individuales del jefe de la empresa o el tipo de recursos humanos. Sí. Además que hay que siempre hay que estar como pendientes de que la gente de la que estamos hablando, o sea, las dueñas de empresas, qué sé yo, no siguen necesariamente las noticias, no tienen ninguna responsabilidad de estar informados y, ¿sabes? Son simplemente dueños de empresas. Tampoco ser un dueño de empresa no te garantiza que tú tengas altos niveles morales en cuanto a pero es que además tampoco tienes la responsabilidad de tenerlo, ¿no? O sea, en el mundo ideal sí, claro. Pero sí, o sea, es como que hasta qué punto, o sea, porque no tienes el derecho de ser un asshole. Sí, claro. O sea, que tú dices, tengo una empresa, pero me da la gana de ser o sea, es mi plata, mi vaina, y si la cosa no funciona, es mi plata la que yo pierdo también. O sea, pero claro, y sí lo puedes ser, pero no en base a ciertas cosas como el sexismo, el racismo y tal, y qué sé yo. Pero si eres un asshole así, como de qué sé yo, no te gustan las mariposas, nadie va a decir como que eres una mala persona, decir, el tipo es un asshole y ya. Pero si no te gustan los gays, verga. Entonces, ¿por qué en líneas generales está mal discriminar en la empresa privada? Por las consecuencias sociales que conlleva. O sea, desarrolla. Tú argumentas que discriminar en el trabajo que hace que la gente se ponga peor de lo que ya es. No, que la sociedad se pone peor de lo que ya es. ¿En qué sentido? Eso se agrega más. En el sentido de que no es una discriminación que un día o una empresa discrimina a unos y otra empresa discrimina a otros. Generalmente el problema de la discriminación está dirigido a un grupo en particular y está dirigido a ese grupo desde muchísimos frentes. Entonces está la discriminación en empresas, en el mercado laboral. Ocurre en varias empresas al mismo tiempo y todas están discriminando al mismo grupo. Okay. Entonces ese es el problema, que nunca es un caso aislado, sino que es un problema social. ¿Cuál es el problema de discriminar a un solo grupo? El problema de discriminar a un solo grupo o a varios grupos realmente. Pero discriminarlos sistemáticamente es que
primero, el problema de que estás causando una desigualdad El acceso a la economía. organizada, básicamente. Uh-huh. Porque la desigualdad existe y Uh-huh. ya es difícil cambiar eso. Uh-huh. Pero si la desigualdad toma una forma en particular, la forma de una nacionalidad o una religión o un color, entonces estás creando un montón de gente que tiene un rasgo exterior, un rasgo visible, que generalmente no pueden cambiar, por el cual no son responsables, y que están siendo juzgados por ello. Esa gente se va a rechar. Esa gente probablemente el problema de la desigualdad crezca más, el problema de la desigualdad económica, la desigualdad social y desigualdad económica se va a traducir en un resentimiento, y eso, a fin de cuentas, va a limitar la libertad no solamente de las personas que están siendo que están siendo las víctimas de esa dinámica social, sino de las personas que están en el lado que no está afectado. Okay. Pero estas personas que están siendo discriminadas podrían, por ejemplo, irse a otro país. Sí, eso es posible. Pero ¿por qué ellos y no otros? O sea, las personas que no están siendo discriminadas también se podrían ir a otro país y reproducir su mundo ideal. Ellos argumentarían en el que no hay negros, por ejemplo. Ellos argumentarían que estaban aquí primero, ¿no? No, yo creo que, siendo honestos, lo que pueden argumentar es que sus armas son más potentes. Sí, bueno, es que esa es por supuesto una de las cosas que está en el fondo, ¿no? Claro. Pero podrían hacer eso, irse a otro país, o podrían también organizarse y montar su propia economía, ¿no? Porque de alguna manera la discriminación también, o sea, alguien podría argumentar que esa discriminación sistemática genera un nicho, que, ¿sabes? Tienes un público cautivo que es toda la gente que está discriminada. Podrías montar un supermercado, podrías montar un Aldi. Sí. Y que todos vayan a comprar en el Aldi, ¿no? Eso existe, pero es tener un nicho implica tener un nicho es interesante cuando tiene los recursos para ser considerado un cliente en potencia. Y eso es precisamente uno de los problemas de las clases discriminadas, es que no tienen los recursos que hacen falta para convertirse en un público interesante. Supuestamente porque le estás negando el acceso al trabajo. Sin embargo, no le niegas todo el acceso a todo el trabajo, simplemente los mantienes en una capa de la economía en las que hacen el trabajo que nadie quiere hacer, ¿no? Sí. Eso básicamente lo que haces cuando discriminas. Y no solamente es una limitación restringida, no estás limitando a la gente a participar en todo el sistema del mercado laboral, sino que a mucha gente sí le estás permitiendo participar en el mercado laboral. Hay mucha gente que, a pesar de ser, y tomamos el criterio que sea, musulmán o negro o europeo del este, gente que hoy día son vistos como excepciones, en muchos casos son excepciones, y que participan de una manera bastante similar a la mayoría, a lo que se podría llamar una élite. Pero en ese caso entonces estaríamos hay mucho, no sé si ustedes están familiarizados con la teoría de la interseccionalidad. No sé, ¿no? Bueno, eso podemos hablarlo más en detalle, pero ahí cada uno de nosotros está parado en una intersección distinta. Y entonces, por ejemplo, el color de mi piel es marrón. Yo nací en un país del tercer mundo. Esas son dos cosas que soy y tengo y el holandés no es mi idioma natal. Esos son tres factores que deberían determinar
mi fracaso en esta sociedad. Ujú. Pero al mismo tiempo yo estoy en otro eje de la intersección. Yo tengo diplomas, Ujú. tengo relativa facilidad para aprender un idioma, Ujú. y tengo una cierta capacidad social, Ujú. por ejemplo. Sí. Claro. Y esos factores de la intersección en la que yo me encuentro permiten que yo ocupe un lugar más arriba, de donde los otros ejes de esa intersección. Claro, se jalan hacia abajo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que de las masas oprimidas siempre hay uno que otro que está en una intersección un poquito menos abominable. Sufrida, sí. Y por eso siempre hay alguno que sobresalta. Y lo importante es que esos miembros de las minorías que logran llegar a una cierta élite reconozcan esos factores que los relacionan con esas minorías oprimidas y que sirvan de una especie de puente, que sirvan de una especie de es una especie de vaselina para el cambio. Para que la gente que está tanto a un lado como al otro del puente se identifique o comprenda un poco mejor la situación que están pasando los otros. ¿Y cómo ves tú la política migratoria de la Unión Europea, sobre todo con respecto a los refugiados? Porque me da la impresión de que a veces con programas que hubiésemos podido aplaudir de una cierta parte de empatía con la gente, o qué sé yo, de decir, bueno, sí, vamos a recibir cuantos refugiados podamos, ¿no? Que fue, por ejemplo, lo que hizo Alemania con Merkel, que creo que, si mal no me recuerdo, en algún lado leí que ella había aumentado la población del país de 3%, aceptando no sé cuántos millones de personas. Entonces, la pregunta, o como lo veo yo, es que con esa política que es un poco atropellada y que no parece tener ningún tipo de objetivo en mente, lo que haces es, tratando de ayudar a esta gente, haces que haya un vuelco hacia la derecha en las elecciones dentro de 4 años, dentro de 10 años, y al final se monta una especie de movimiento represivo y súper racista que va a ir en contra justamente de lo que tú querías al principio, que era integrar a esta gente. Sí. Entonces al final terminas segregándola más con una política que no parece tener sentido, a pesar de que sí, con 2 dedos de frente, si la gente se está muriendo en una guerra, sí, aceptémoslos. Pero la política no parece verdad. No, ahí yo creo que hay dos dinámicas distintas, que es, y a mí me gusta utilizar el ejemplo de los 8 años de Obama, por ejemplo. Tú podrías decir que los 8 años de Obama son los responsables de que Trump sea ahorita presidente. Claro. Tú podrías decir que Obama polarizó al país de tal manera que un carajo como Trump puede llegar a ser presidente. Y eso, desde un cierto punto de vista, es verdad. Pero el error es que no estás tomando en cuenta el rol que jugaron los republicanos durante los 8 años de Obama. Y básicamente la única misión de los republicanos durante los 8 años de Obama fue alimentar esa sabotear a Obama y alimentar esa polarización, sabotear todas las medidas que podía implementar Obama, el Obamacare, por ejemplo, todas las medidas que tienen que ver con gun control, todas esas vainas, incluso medidas que ahorita en medio de la campaña electoral del midterm, las medidas que tenían que ver con el Obamacare y con pre-existing conditions, nada, son medidas que son tan populares que las están asumiendo como medidas propias. De ese mismo modo, tú podrías decir que la radicalización hacia la derecha de Europa es consecuencia de un error de cálculo de Merkel. Pero eso no está tomando en cuenta que hay fuerzas en Europa que desde hace mucho tiempo, en el sentido de que nunca dejaron de existir, están llevando a Europa a la derecha y están aprovechando cada oportunidad que tienen para llevar a Europa más a la derecha. Pero ¿qué país piensas tú en Europa o en el mundo que tenga una política migratoria donde aceptaron refugiados e inmigrantes y que la población lo aplaude y les parece algo positivo? Porque en Francia no es el caso, en Alemania no es el caso, en España, incluso en Canadá están teniendo problemas con las políticas migratorias. Entonces
es como si cualquier política migratoria siempre fuese a hacer aguas al molino de la derecha. Lo que pasa también, perdón, es que depende también de lo que uno considera como problemas y en realidad, ¿sabes cuánta gente de verdad se está quejando, no? Porque por ejemplo, ¿sabes? En el caso de Canadá, que también en el caso de Australia, sí, bueno, hay gente que se queja, ¿no? Pero esta gente, por supuesto, está amplificada por la internet, pero al final no ganan elecciones, o mejor dicho, tienen el apoyo de los loquitos, ¿sabes? Del 5-10% de loquitos, ¿no? Uh-huh. Yo supongo que en la... ¿Cómo se llama? En la Alemania de Weimar decían lo mismo, ¿no? Pero... sí, bueno, pero son países muy aislados también, o sea... Pero sí, exacto, son países muy aislados, pero lo que... Yo creo que más bien eso, la pregunta debe estar, ¿sabes? Como orientada más bien a cuáles son los países que de verdad están en riesgo por haber tenido estas políticas libres de migración, ¿no? Pero también lo que tú estás diciendo, la pregunta como tú la presentas, de que si hay algún país en el que unas medidas de flexibilidad migratoria podrían ser vistas como algo positivo. O sea, si tú fueras candidato político, ¿a quién dirías como que mi proyecto es algo, o sea, esto sí funciona porque miren a Suecia? No, o miren es que ese es el asunto, ¿sabes? es el asunto, que no tiene la migración y sobre todo la recepción de refugiados políticos, que eso es, o refugiados de guerra. Uh-huh. Eso no tiene por qué ser positivo. Eso no tiene por qué ser positivo. Eso no es algo que hacemos porque es positivo. Eso es algo que hacemos porque no nos queda otra opción, porque es lo que nosotros acordamos hacer en un momento de lucidez en el que acabamos de salir de una guerra. Claro. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero es porque tengo ciertas afinidades hacia la izquierda. Y te diría, bueno, sí, eso lo hacemos porque somos seres humanos y eso es lo que hacen los seres humanos. Pero una persona de derecha te diría como que, ¿cómo va a ser posible? O sea, ¿cómo estamos haciendo esto si estamos, qué sé yo, afectando el trabajo? Cosas con estadísticas y datos que no son ni siquiera verosímiles. Pero, sin embargo, funcionan en el discurso político. O sea, cuando dicen que los inmigrantes en Estados Unidos son unos criminales y tú ves las estadísticas, son menos capaces de cometer crímenes que la gente americana. Sí. Pero, sin embargo, el discurso funciona. Tú lo repites y la gente cree que vienen un poco de criminales. Sí. ¿Cómo contrarrestar el discurso? Exacto. El discurso ese de la derecha es básicamente la pregunta es cómo contrarrestas la mentira o cómo contrarrestas el egoísmo. Y con datos con datos es muy difícil. Pero a mí me parece que mi respuesta es que se contrarresta muy poco a poco. Okay. Y se contrarresta una persona a la vez, lo cual de verdad que te quita, es una bomba de tiempo, es una carrera contra el tiempo, pero es posible. Y no. Pues yo creo también como que es difícil también. Yo creo que lo hace más complicado si planteas la pregunta o la cuestión haciendo ciertos juicios de valor. Porque, por ejemplo, ahorita que estaban diciendo cómo contrarrestas la mentira, y porque no todos los argumentos en contra de la migración son necesariamente mentiras. No. O sea, de hecho, me hiciste recordar una cosa que cuando dijiste lo del momento de lucidez, no me acuerdo quién dijo, pero que no hacemos, sabes, hablando sobre el tema de aceptar migrantes en Estados Unidos, no lo hacemos porque sea bueno o malo, lo hacemos porque es lo moralmente correcto. Sí. Pero quiero hacer énfasis, ¿sabes? Que no es necesariamente bueno o necesariamente malo, sino que es lo que es moralmente correcto. Entonces, y no todos, como decía antes, no todos los argumentos en contra de la migración
son necesariamente mentiras o son necesariamente falsos. Además, bueno, más allá de estas cosas que... Pero son moralmente incorrectos. Depende de tu moral, ¿no? Claro, es que además, y hay que hacer una cosa ahí importante, que es que, bueno, pues nosotros podemos plantearnos un ideal, ¿no? Y el ideal ¿sabes? Fue definido, ¿sabes? El ideal que une a varios países de Occidente, que fue definido cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, es que, ¿sabes? Este asunto de la democracia liberal hace cosas en nombre de la libertad y los derechos del hombre y todo eso, ¿no? Y por lo tanto es moralmente correcto ayudar a la gente que está en peligro de exterminio, por ejemplo. Sí. Pero lo que también sucede es que, bueno, de pronto los países pueden decidir, los electores pueden decidir colectivamente que ya no quieren pertenecer, claro, o ya no quieren militar en esa ideología, ¿no? Claro. Entonces, y eso es perfectamente legítimo, aunque nos parezca moralmente corrupto, ¿no? Sí. O sea, es legítimo, te puedes desolidarizar de los derechos humanos, por ejemplo. Puedes decir como que ya eso no... Coño, yo creo que es absolutamente legítimo porque al final, bueno, depende de cuánto creas tú en Pero yo creo que legalmente no lo puedes hacer tampoco, o sea, como que no sé cómo funciona eso desde el punto de vista legal. Si puedes, legalmente es que puedes violar los te derechos van a mandar humanos. te van a mandar a la policía interestelar para que te metan preso. Si un país, ¿sabes? Sí, 50 millones de personas dicen, mira, ¿sabes qué? Ahora vamos a matar a todos los negros y todo el mundo dice, yeah. Ahí no hay nada que puedes hacer, bro. Sí. O sea, miraremos horrorizados desde la barrera, pero esa gente... Bueno, o sea, el sistema internacional tiene como mecanismos para digamos, atrapar a esa gente y someterla a juicio. Sí, tratamos con Milosevic, ¿no? O sea, sí. Llegaron tarde, pero sí hubo una respuesta internacional ahí de que era un genocidio. Claro, pero es que ese es el asunto. Pero eso fue hace 20 años. Sí, y eso sucedió también durante una era dorada en la que todos estábamos más o menos de acuerdo que los totalitarismos habían sido una mala idea y que la democracia liberal iba a funcionar, ¿no? Estábamos apostando a que el mundo estaba entrando en una nueva era, pero ahora yo lo veo más difícil, ¿no? Ahora yo veo más difícil que metan presos. O sea, yo creo que hemos tenido bastante suerte de que por ahora no hayan elegido a un tipo que de verdad esté súper loco y decida matar gente aleatoriamente en un país de Europa, ¿no? Bueno, tienes a Duartete ¿no? En Filipinas. Sí, exacto. Sí, algo así, ¿no? Sí, en Europa. Bueno, yo entrevisté, bueno, de hecho debería terminar de tipear esa entrevista esta semana, a un tipo que escribió una obra de teatro sobre unos paracomandos belgas que fueron enviados a Somalia en el 92. Y esa fue la época en la que los americanos estaban en Mogadishu. Uh-huh. Los belgas estaban en Kismayo, que es es una ciudad costera un poco más abajo, creo. Y entonces él me dice que cuando él ve los horrores que sucedieron en ese momento, uh-huh, porque en ese momento, por ejemplo, estuvo la intervención de los cascos azules en Srebrenica, uh-huh, que fue un desastre. Uh-huh. Estuvo la intervención de los belgas en Ruanda, que también fue un desastre. Uh-huh. Y estuvo esta intervención en Somalia, que también la obra de teatro que él escribe, una de las cosas, de hecho creo que la van a presentar en París. Si pillas una obra, o si ves en alguna lista una obra que se llama Para, tienes que ir. Okay. Resulta que lo que hicieron los belgas en Somalia, ya restauraron la paz, restauraron el orden en Kismayo, pero llegó un momento en que un grupo de soldados se obstinaron de unos carajitos, uh-huh, sí, y empezaron a jugar con ellos. Pero jugar con ellos era aparecieron fotos de los carajos orinando sobre unos niñitos de Somalia.
agarrándolo, uno lo agarraba por los pies, otro lo agarraba por las manos y lo tenían encima de una fogata. Entonces, y eso era humor, que es el mismo tipo de humor que son las fotos de los americanos en Abu Ghraib. Entonces este carajo llega y dice, mira, si yo veo los horrores que cometimos en ese momento, pero lo comparo con la apatía de la comunidad internacional en este momento, casi me da nostalgia. Porque wow. En el caso de Siria, la comunidad internacional debió haber intervenido en el momento en que se podía intervenir. Y el asunto es que a pesar de que el marco legal internacional en cuanto a derechos humanos no ha cambiado en los últimos 30 años, el marco moral respecto a ese marco legal cambió completamente. En esa época se participaba, pero ya se cometieron tantos errores en nombre de ese marco legal que la gente ya no se atreve a intervenir en conflictos internacionales de gran escala. ¿Cuál crees tú que sea el peligro más grande que enfrenta Europa hoy? Yo creo que realmente el peligro más grande que enfrenta Europa es el mismo que enfrenta el resto del mundo, que es el calentamiento global. Pero bueno, espero que sea una farsa y que... Chamo, ese es el sol abrazándonos para darnos calor. Sí. Además, Bélgica será un país tropical. Es cambio climático. No calentamiento global, porque eso ya no se dice. Bueno. Porque de verdad, mira, hoy hace frío. Claro. Mira, no, realmente, en serio, yo creo que, qué sé yo, ponte que suba el nivel del mar. La costa flamenca va a desaparecer. En teoría es muy posible que en 10 años se monte un dique y no nos pase nada. O sea, a Bélgica realmente es muy posible que no le pase nada. Pero en Bélgica tenemos la calidad del aire. El aire que se respira en Bélgica es uno de los más venenosos de todo el mundo. Sí. Aquí de verdad que hay un problema de contaminación muy serio. Y yo creo que los problemas más serios que está enfrentando Europa en este momento son problemas que tienen que ver con el medio ambiente, con contaminación, con el nivel de las aguas, con qué sé yo, y con qué sé yo, cuando cambia el clima, es una economía global. Nosotros dependemos de muchas cosas que se producen en otros sitios. Si esas cosas desaparecen, no es que aquí de repente vamos a producir cambures. Entonces... Pero ese es como un reto, o sea, es un reto que la humanidad nunca ha tenido antes, porque para solucionar o combatir el calentamiento global hace falta que absolutamente todo el mundo se ponga de acuerdo. Claro. Porque hay una concertación de una gran mayoría, porque si Francia o Bélgica, si los franceses aquí de los partidos verdes, por ejemplo, que quieren que saliese de lo nuclear y de verdad hacer energía clean, perfecto, tú puedes hacer eso y podemos educar a todo el mundo. Son 60 millones de personas. En China hay millardos y millardos. Entonces tienes que poner a los chinos de acuerdo con los rusos, de acuerdo con los mexicanos, y todos tenemos que estar de acuerdo. Y tenemos, ¿cuánto? 30 años de pronto para hacer eso. Por eso es que yo creo, y esto probablemente sea, yo creo que lo estoy diciendo en público en español, pero creo que no me atrevería a decirlo en holandés todavía. Pero por eso es que a mí me parece que estamos a un par de años de que empiece a haber ecoterrorismo y que haya gente que grupos extremistas, grupos ecologistas extremistas, que tumben puentes, 12 monos y tal. Exacto. 12 monkeys, tal cual. Gente que tumbe puentes, gente que sabotee aviones, gente que sabotee empresas, gente que, qué sé yo, que secuestren directores de empresas para que empresas dejen de producir monóxido de carbono, qué sé yo. Claro. Yo creo que ese tipo de cosas son bastante reales. Yo creo que eso es un tipo de terrorismo que puede ser el primer terrorismo completamente global. Y creo que esa va a ser la forma de terrorismo que realmente nos va a poner a todos a dudar desde el punto de vista moral.
Porque, pero es un terrorismo ético. Es un terrorismo también, porque, ético. O sea, si tú le pones, o sea, ¿quién se va a quejar de que tú le pongas una bomba a Total o a Lockheed Martin? O sea, es muy difícil hacer el caso todo terrorismo es ético para el grupo que está de acuerdo. El terrorista, claro. Depende de cuánta gente mates, ¿no? Exactamente. Cuántos niños mates, pero también... O de cuántos padres de familia mates. O sea, inherentemente... Ya va. Porque inherentemente está mal. Más allá de las opiniones que tú puedes tener sobre Total. Por supuesto. Porque es como todo. Tú, ¿sabes? Tú le haces una muesca en el edificio en la sede de Total, y eso genera una cascada de efectos económicos que terminan dejándote en la calle porque está todo mezclado. No lo da como violencia. Yo creo que más va a ser un terrorismo tipo hackers o cosas así, tipo Mr. Robot, que de pronto no va a poner bombas, pero de verdad Vicente, seguimos usando el ejemplo de Mr. Robot, pero ya quedamos, ¿sabes? Mr. Robot lo que te enseña es que pase lo que pase, los bancos siempre terminan ganando, ¿no? Sí, siempre salen adelante, sí. Yo creo que mal ejemplo, pero suponte que estas bandas de terroristas empiecen a causar explosiones, o sea, que vuelen una planta nuclear y acaben con un ecosistema. No, suponte que empiecen a secuestrar esos jefes de empresa, no sé qué cosa y tal, ¿no? Capitanes de la industria. Sí. Y pioneros del progreso. Tú dices que... Caballeros del Zodíaco. La razón de por qué esto sucedería es porque estos grupos no han encontrado una manera de canalizar su frustración ante el lento avance de las medidas contra el cambio climático. ¿Por qué crees que estos grupos van a surgir? ¿Por qué creo que van a surgir? Por la urgencia. Bueno, porque en la política no hay diálogo, no tienes ningún tipo de canal al cual ir, y todo el mundo te está dando cuenta de que cuando tienes un candidato que de pronto te parece más ecológico, apenas llega, es como que se iba con el presidente de Grecia, que prometió una cosa y después llegó, no lo puedo cambiar. Y que muchos de los partidos ecológicos aquí, cuando llegan al poder de verdad, tienen que gobernar, es como decías tú, Daniel, o sea, tú no te puedes enfrentar a dejar todo el mundo sin trabajo, y luego llegan los lobbies y la cosa, entonces la gente como que creo que ya no cree en eso. Y sí, probablemente que por allí cuando les quitas la voz a las personas es que se van claro, cuando tú le eliminas la posibilidad democrática a una persona o la voz democrática a un grupo, bueno, se vuelven violentos. Y el asunto es que sí, es moralmente discutible todo eso, todo uso de violencia, todo secuestro, es moralmente discutible. Pero si tú ves ahorita la cantidad de cosas que son moralmente discutibles que la gente acepta porque, pero es que viene un montón de gente cruzando el Mediterráneo, si no hacemos esto va a desaparecer Europa. O viene un montón de gente que va a invadir Estados Unidos si no hacemos no sé qué. De verdad el criterio moral de las masas ha demostrado una vez tras otra su flexibilidad. No, y que es un muy mal garante o una muy mala brújula moral, justamente las masas. Claro. O sea, las masas es más lo que se equivocan que lo que atinan, ¿no? En cuando se trata de cosas morales o decisiones complicadas. Completamente correcto. Sí, bueno, estaba la cosa que decía Stephen Hawking, que sí me pareció extraño que él decía que él estaba a favor de que hubiese vida extraterrestre, porque le parecía que si los seres humanos descubríamos vida extraterrestre nos íbamos a unir todos e iba a desaparecer el racismo, porque íbamos a estar todos como que luchando contra otra categoría. Pero es como triste por un lado y es tonto también, porque tú te das cuenta también que cuando había esclavos había diferentes niveles de esclavos, y los indios y los negros no eran lo mismo. Entonces, ¿qué te hace pensar que si un extraterrestre no va a ser lo mismo? Vamos a estar, sí, todos los seres humanos contra los extraterrestres, pero vamos a seguir teniendo los chinos por un lado, los mexicanos por otro lado, ¿sabes? ¿Tuviste The Martian? Sí. Bueno, The Martian, desde esa perspectiva, y no es porque sea una amenaza, no es porque haya una amenaza intergaláctica, sino porque hay una misión intergaláctica que es superior a los intereses de cada uno de los participantes. The Martian es un ejemplo, en esencia o en la base de esa historia,
es un ejemplo de coordinación y cooperación internacional. Matt Damon es el héroe de la película y él es el que está en Marte, pero ahorita no podría decir cuáles son las escenas claves o describirlas exactamente, pero están los chinos por un lado, están los rusos por un lado, están los americanos. Ese factor de cooperación internacional es muy importante en la película. Ahora, el asunto es que aunque hay un final feliz y todos esos poderes, spoiler, sí, voy a contar al final, pero es una película vieja, si no la has visto es tu culpa. El asunto es que hay un final feliz porque todos esos poderes hacen a un lado sus diferencias y cooperan para llegar a una meta. El asunto es que The Martian estuvo nominado al Globo de Oro como comedia. Como mejor comedia. Eso es importante. Que cuando tú presentas incluso el caso utópico en el que finalmente vamos a poner a un lado nuestras diferencias, es mentira, es una comedia. Eso no tiene sentido. Sí. Entonces, eso de verdad que hay tantos factores que te indican que esa cooperación internacional no va a llegar, que la verdad es que cada vez a mí se me hace más lógico que la única salida en contra del cambio climático es el ecoterrorismo. ¿No te parece que también esa idea que tienes está alimentada por los mismos medios de derecha que tratan de asustar a la gente? Porque por otro lado, mientras tú estás diciendo eso, hay, no sé, ¿sabes? Qué sé yo, 5 millones de personas que comen gracias a la cooperación internacional. Sí, a mí me parece que los medios, y yo me cuento a mí mismo como parte de los medios de comunicación, tanto individualmente con mi pequeño medio social que es mi Facebook, como con este podcast, como con este podcast, como mi participación a los medios reales y qué sé yo. ¿Cómo es real? Un periódico es real, existe, físico, suena físico. No sé, nunca he visto no como este podcast que es irreal. Sí. Que sí, que estamos pintando una idea completamente deformada de la realidad. Y es una idea casi distópica de un mundo en el que qué sé yo, ahorita en el sitio en el que estamos aquí ahorita, Prat y yo estamos en el barrio más rudo de Amberes. Y Prat acaba de venir desde una casa donde está un piso franco de ETA que conseguí. Ahora está como en Wallenbeek. Este es el Molenbeek de Amberes, tal cual. Y de verdad, mira, o sea, esto es un barrio en el que tú puedes caminar a las 11 de la noche. Si me hubieses dicho, no hubiese sacado, y sin problema. No hubiese sacado el celular todo el camino de ida y vuelta. No, yo estoy todo el tiempo con el celular. Pero si te lo hubiera dicho, no lo hubiera sacado. No, si lo hubiese sacado, pues ya estoy acostumbrado. Bueno, pero hay mucha gente que desconfía de este barrio. El otro día vi un carajo con un iPad. En este barrio. Y dije, esto se cagó. Y así mismo, mira, o sea, la imagen que se está vendiendo. O sea, Molenbeek es un barrio realmente, o sea, tú entras a Molenbeek y es un barrio. Tú me llevaste a Molenbeek una vez. Tú me llevaste a Molenbeek y yo era el único blanco. Sí, pero el asunto es que la pregunta es si pararon toda la música de todas las tiendas de la calle en la que entramos y salieron todos los dependientes de las tiendas a ver qué coño estaba pasando. Sí. A ver. Policía, a ver, la policía. Sí. La pregunta es si eso, ser el único blanco en una calle, es algo que debería causar miedo o no. Y el asunto es que si sigues, si te dejas influenciar por los medios de comunicación en este momento, pasa que yo crecí en un país en donde muchas veces fui el único blanco en una calle.
Yo creo que Me da burda Venezuela, de miedo. en Venezuela me da mi burda de miedo. en Venezuela tienes que tenerle miedo a la calle, esté llena, esté vacía, esté llena de gente de todos colores. Porque en Venezuela tienes toda la razón de tenerle miedo a la calle. Tuviste, Orlando, que salió la semana pasada un reportaje en Le Monde que estaba causando sensación por acá, porque Le Monde siempre fue un periódico que bueno, te estoy dando la lectura que hace la derecha, pero Le Monde siempre fue un periódico que siempre dijo que no había problemas en las banlieues, en los suburbios acá, ¿no? Y salió un reportaje de unos periodistas de Le Monde diciendo que se estaban islamizando, que habían entrado a un sitio y que sí, era verdad, que qué sé yo, que las mujeres estaban oprimidas y la casa era como islámica, pues. Y entonces ahí saltó la derecha a decir, ajá, vieron que tenemos años diciendo, no nos paran bolas y le dan premios a Le Monde, y ahora Le Monde mismo dice que este problema existe, entonces están volviendo con la misma discusión, bueno, no sé si es todos los años, pero bastante recurrente, sobre la integración y esta gente que trata, etc. Mira, ahorita ya han salido un par de artículos. Salió un artículo hace muy poco sobre el contexto holandés. Esta semana salió otro artículo sobre el contexto flamenco. Y ahora que tú me dices eso, nada, es una discusión que también está en Francia sobre el giro a la derecha de los medios de comunicación, o algo que se percibe de esa manera. Yo creo que hay dos cosas. Primero, que sí, hay mucha gente que vendió el asunto multicultural como un paseo en el parque, que es la misma conversación que estuvimos teniendo hoy. Más temprano hoy estuvimos hablando sobre el amor, la idealización del amor, que hay el romanticismo. Del romanticismo y del amor romántico. Claro. Que hay mucha gente que llega y te idealiza. Cosas que hablamos Orlando y yo cuando estamos solos. Que hay mucha gente que llega y te vende el amor romántico como algo fácil, como algo como una especie de perfección y como una solución, sobre todo. Y que hay muchísimos factores que te pueden hacer ver el matrimonio como una metáfora útil para entender la sociedad multicultural. Hay gente que dice, por ejemplo, que lo que pasó en Bélgica fue un one night stand en el que alguien salió preñado. ¿Por qué? Porque aquí se trajo sobre todo marroquíes y turcos a que trabajaran, pero la idea era que se fueran. Igual que un one night stand no tiene la intención de convertirse en una relación estable. Pero ¿qué pasa? Nada, alguien salió preñado. Y esa gente que vino aquí tiene carajitos y no sé qué, y entonces, bueno, hay que ver qué es lo que se hace con ese one night stand que se nos fue de las manos. Asimismo, una relación de pareja que se formaliza en un matrimonio, tiene que, sobre todo, el gran reto es sobrellevar las diferencias que existen entre dos seres humanos. Claro. Y esas son las mismas diferencias que existen entre dos comunidades, sobre todo comunidades culturales. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que nos vendió el asunto de la multiculturalidad como, no, va a ser de pinga, vamos a comer vainas sabrosas, vamos a la curiosidad, imagínate, vamos a aprender a bailar. Y nunca te dijeron, pana, el matrimonio es trabajar todos los días por llegar a una especie de armonía, por entendernos, por no arrecharnos por las mismas vainas de siempre, es trabajar todos los días. Entonces ¿qué pasa? Que hay mucha gente muchos medios de comunicación que participaron de una manera tan irracional en ese discurso de que tenemos que suavizar la multiculturalidad y no sé qué, que ahora están corrigiendo. Y sí, por mí que corrijan, pero básicamente lo que tienen que hacer es aceptar que se pelaron, y decir en qué.
Y el asunto es que, mira, o sea, Entonces, ¿cómo admites tú que te peleaste con la idea? Bueno, ya lo hizo Merkel, ¿no? Pero, ¿cómo admites tú que Merkel admitió que se peló. la idea de la multiculturalidad había fracasado? Eso fue lo que dijo, ¿no? El experimento de la multiculturalidad había fracasado. Pero Es que también ellos tienen la teoría esta del melting pot, sí. ¿sabes? Que era simplemente tú metes como paracaídas ahí y la gente se integra mágicamente. Pero- Y eso obviamente no lo que hizo fue que ghettoizó más a la gente, Sí. entonces claro. Pero lo que iba a preguntar es cómo dices tú eso y a la vez, o sea, el truco es cómo dices tú cómo admites el fracaso Ujú. y a la vez contienes las compuertas del desastre social, ¿no? O sea, cómo aguantas tú esa inundación, porque si dices, bueno, esto que hemos estado forzándonos durante años, era una mentira, por lo tanto, o sea, lo que quiero decir es, me parece que sería fácil, si tú admites que fracasó la multiculturalidad, sería fácil asumir o adoptar la idea de que está bien que la gente viva en guetos. Que Pero no, yo que no haya- sé si, pero que yo no no sé se si integre. yo no sé si es eso lo que todo depende de lo que veas como multiculturalidad. Bueno, pero es que es Claro. eso, porque además la multiculturalidad pasada por vamos a mezclar esto, vamos a integrar a esta gente. Entonces, o sea, si tú dices simplemente esto fracasó, eso entonces eso Pero es quiere- que no, eso quiere no, decir pero es que ese es el asunto. quiere La, decir que no hay que no, integrarse. la multiculturalidad no decía vamos a mezclar a esta gente. Lo que decía el discurso de la multiculturalidad es esta gente se va a mezclar. Que son dos cosas Está bonita completamente esa distintas. diferencia, sí. Una cosa es, vamos a mezclar a esta gente y vamos a ver cómo le damos un lugar a toda la gente en la sociedad. Y otra cosa es, vénganse, eso se va a resolver. Y eso fue lo que pasó. En Claro, Bélgica porque- eso fue lo que pasó. O sea, Claro. aquí la gente misma, organizaciones, iglesias, fueron los primeros que empezaron a organizar cursos de idiomas para las primeras generaciones de inmigrantes. Y las primeras generaciones de inmigrantes me refiero hasta hace relativamente poco. La inmigración, estamos hablando de un periodo de poco más de 50 años y hasta hace poco más de 20 años todavía existía un extremadamente limitado número de instituciones en las que podías aprender holandés. Y que se esperaba entonces que aprendiera alguien que venía a trabajar. No se esperaba que ellos aprendieran el idioma, se esperaba que ellos en algún momento se iban a regresar al hueco de donde se vinieron. No, y que pensábamos también, por lo menos en Francia, ellos asumieron que la gente iba a adoptar los valores franceses prima facie porque eran mejores. Entonces era como que la libertad de expresión. A esta gente no hay que explicarles nada porque se van a dar cuenta por ellos mismos que la libertad de expresión es excelente y es mejor que no tenerla y lo van a abrazar. Y la libertad de expresión significa también hacer chistes sobre Mahoma. Claro. Y entonces la gente que llega dice, no vale, yo prefiero no tener libertad de expresión y que me encuadren bien, y escojo entre las dos cosas, yo escojo que ponerme, qué sé yo, el velo, Claro. ponte tú. Y entonces ahí ahí fue cuando la sociedad francesa se quedó como sin saber qué responder, porque decían, pero ya va, pero entre no ponerse el velo y ponerse el velo, esta persona escoge ponerse el velo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible si nuestra sociedad es tanto mejor que la de ella? Claro. Y entonces ahí aparecen son las fricciones más grandes que Claro. tenemos. Pero el asunto también, yo estoy completamente seguro de que existen unas cuantas libertades que son mucho más seductoras que unos cuantos conservatismos. Pero el asunto es que de esa libertad seductora, como es la libertad de expresión, por ejemplo, lo único que llegaron a ver algunos de la gente que pertenece a esa minoría fueron las comiquitas de Mahoma. Sí, No se vio, no le vieron ningún, o sea, nadie se preocupó por mostrarle el beneficio de esa libertad de expresión. El único momento en que ellos se dieron cuenta aquí hay libertad de expresión es cuando se empezaron a burlar de ellos. Exacto. Y después pensaron como que, pero en Francia por lo menos hay leyes con las que no te puedes burlar de los judíos. Sí. Claro, lo estoy simplificando, Sí, estamos hablando de revisionismo específicamente, pero ellos lo ven como que
Cuando Dieudonné hizo un sketch sobre los judíos, lo metieron preso, o sea, casi lo metieron preso y le pusieron una multa, y lo persiguieron muchísimo. Y estos tipos se burlan de Mahoma y todo el mundo nos dice: nos tenemos que calar la vaina porque es libertad de expresión. Y entonces sube el antisemitismo, entonces... Bueno, pero siempre está la opción de que se vuelan por su país, ¿no?